¿Cómo andan, queridos chicos? Bueno, espero que estén bien. En el día de hoy vamos a seguir con la sociología. Vamos a profundizar en los fundadores de la sociología, que son Augusto Comte y Durkheim, ¿sí? Émile Durkheim. Ustedes ya tienen el PDF, la presentación PowerPoint, y así que voy a guiarme con eso para ayudarles a la lectura y profundizarlos un poco más. Augusto Comte y Durkheim son los padres de la sociología, como les decía recién, y van a nacer en el siglo XVIII. Y tanto Augusto Comte y Durkheim van a profundizar muchos estudios previos, ¿no?, sociológicos, y van a dar origen y lugar a los sociólogos posteriores, ¿sí?, como Marx, Max Weber, entre otros. Vamos a meternos un poco en tema, un poco así la vida vamos a empezar con Augusto Comte, ¿no? Un poco de su vida así a grandes rasgos. Nace en Francia, finales del siglo XVIII, y bueno, ya muere en el siglo XIX. Fue un filósofo, su oficio era filósofo, y se atribuye como creador de la ciencia positivista, ¿no?, de una rama de la filosofía, y con ello también la sociología. Cuando pensamos en Augusto Comte, pensamos como aquel que es científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a aplicar el método, ¿sí? Vamos a ver que el positivismo en Comte es una unión entre la rama racionalista de la filosofía y la rama empirista, ¿sí? Para resumirlo en breve, porque son temas más de filosofía, el racionalismo es el modo de pensamiento a partir de la razón y las ideas, ¿sí? Pensamos, y eso es lo que existe, ¿sí? Los sentidos, lo que puedo adquirir por la experiencia, eso me engaña. Si tengo más certeza de lo que puedo pensar que de lo que puedo sentir. Un máximo exponente de este tipo de pensamiento es Descartes, ¿no? Después tenemos el empirismo, que es la rama contraria al racionalismo, que dice que el conocimiento se da no tanto por las ideas, como dice el racionalismo, sino por la experiencia, ¿sí? Es hacer experimentar. Las ideas nos dicen algo limitado, pero la experiencia es aquello que es más real, ¿sí? O sea, uno piensa en un círculo, pero o sea, no lo tocas, no lo ves. O sea, vos, para poder creer y poder tener ciencia certera, tenés que experimentar, ¿sí? Entonces la rama empirista busca la experimentación, el experimento, ¿sí? El positivismo es una unión entre estas dos ramas de la filosofía, y ahora paso a explicar eso en breve. Y nace en este contexto de la era industrial, ¿no?, de la era que empieza a darse los primeros desarrollos tecnológicos, el desarrollo de la economía, así ya a modo exponencial. Y sobre todo el positivismo, así a grandes rasgos resumiendo, ¿qué busca? Busca leyes invariables de la realidad, ¿sí? Busca, tanto en el mundo natural como en el mundo social, leyes que no cambian, que están, ¿sí?, que están ahí, que aparecen, ¿sí?, como lo común, ¿sí? Estas leyes invariables significa que son leyes que no cambian, y de aquí que Comte va a estudiar el hecho sociológico, ¿sí?, desde esta investigación empírica, y de este estudio y esta investigación de los hechos sociológicos, para averiguar el verdadero estado de las cosas. Entonces, haciendo un abordaje positivista de los hechos sociológicos, él va a decir que la sociología tiene un método científico, y en este consiste en lo siguiente: en observar, experimentar, comprobar y hacer una investigación histórica. O sea, la sociología, ¿qué hace para Comte, ¿no? Observa los hechos acompañado de una teoría, ¿sí? Observa los hechos con un pensamiento, experimenta, prueba, ¿sí?, compara las sociedades, y hace una investigación histórica, porque vamos a ver después que la sociología también no es algo, la sociedad, mejor dicho, no es algo estático, sino que es algo dinámico, que está en un camino, en una evolución, ¿sí? Cuando Comte habla de la sociología, él va a hacer una comparación entre la historia de la humanidad y
progreso científico. Él va a decir que así como hay niños, adolescentes y adultos, él va a decir que hay tres estadios o, o tres leyes, por así decirlo, o tres edades en el pensamiento que se dan a la hora de la historia del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el primer estadio de la niñez, podríamos decir, es el estadio teológico, donde o sea, las personas que pensaban veían el mundo y buscaban las causas mágicas del mundo. ¿Cuál es el origen del mundo? Van a decir estos hombres. Es Dios, es la divinidad, son los dioses, ¿sí? Todos los fenómenos o hechos, tanto sociales o naturales, tienen una causa que es divina, que es mística, ¿sí? Ese es el estadio teológico que él atribuye a un estadio de un niño, el pensamiento de un niño, un pensamiento fantástico, mítico, ¿no? El siguiente estadio, más de una persona pensante o un adolescente, es el estadio metafísico, ¿sí? Van a ver que acá estamos ya en el ámbito filosófico, donde ya no se busca una causa, por así decirlo, divina, sino que hay una causa donde se busca el origen de las cosas, pero de una manera más esencial, ¿sí? De una manera más inmaterial, podríamos decir. Acá aparecen los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, y se buscan las causas originales, pero desde lo metafísico, ¿no? No tanto desde lo divino, sino desde la misma realidad misma. Y por último tenemos el estadio positivista, que acá es donde empieza a aparecer la ciencia y donde empieza a aparecer el método científico y también la sociología, ¿no? Este estado positivista se abandonan las causas, el estudio de las causas, y se empiezan a analizar los fenómenos en sí, ¿no? O sea, este fenómeno y qué relación tienen los fenómenos con otros fenómenos. Este estadio positivista lo que hace es buscar leyes comunes entre todos los fenómenos. Bueno, en este lugar pasa esto, en este lugar pasa esto, en este lugar pasa esto, bueno, ¿qué pasa en común? ¿No? Como buscar leyes invariables dentro de diversidad de hechos, ¿no? Esto exige tanto un estudio de la teoría y un estudio de los casos, ¿no? Del empirismo y del racionalismo. Cuando nos abordamos a la sociología de Comte, entonces vamos a encontrarnos con estos tres estadios, el cual el último, el positivismo, lo que hace es buscar leyes invariables en los hechos sociales o naturales. Leyes invariables significan cosas que no cambian, ¿no? Lo vuelvo a decir. Más avanzándonos en el pensamiento de Durkheim, más en lo sociológico, en su estudio sobre la sociedad, él va a hablar de, por un lado, la estática social y la dinámica social, ¿sí? Estos dos elementos, tanto estático como dinámico, son dos palabras que son muy interesantes. Lo estático es aquello que está fijo y no se mueve, ¿no? Lo determinado. Lo dinámico es aquello que está en movimiento y evoluciona, ¿sí? A partir de estas dos cosas, Durkheim va a analizar la sociedad. En cuanto a la estática social, dice que, claro, hay leyes que gobiernan la acción y las relaciones de los hombres, ¿sí? Dentro de un sistema social. Y a esto Comte habla de que existe una sociedad tipo que es a la vez ideal y que es a la vez ahistórica, ¿sí? Donde el individuo constituye una fuente de energía para este sistema social y está atado a las leyes naturales, ¿sí? Y a la vez esta estática social tiene fenómenos colectivos que son invariables, o sea, no cambian. En todas las sociedades, en todos los grupos humanos existen familia, existe religión, existe un lenguaje y existe división de trabajo. Entonces me confundo con Durkheim y Comte porque recién terminé de hacer el PowerPoint y estaba con ello. Comte, cuando analiza la sociedad y buscando leyes invariables, dice, bueno, todas las sociedades están compuestas de familias, de religión, de lenguaje y de división de trabajo. Entonces, estas notas son parte de la estática social, aquello que no cambia, ¿sí? En todas las sociedades existen familias, religión, lenguaje y trabajo, división de trabajo, ¿no? Bueno, en cuanto a la familia, dice que es una institución clave y de que hay parte de la sociología para Comte porque es la base de la sociedad, ¿sí? La religión también es la que regula la vida y la moral de los individuos, regula las relaciones de los individuos, o sea, la religión siempre está en las sociedades, de una manera u otra, ¿no? El lenguaje está en la sociedad
como una ley invariable porque permite la interacción y el conocimiento y promueve la unidad. O sea, ¿en qué sociedad no tienen su propio lenguaje, sus propios códigos, su propio modo de comunicación, ¿no? Y en cuanto a la división del trabajo, significa que los individuos van a depender entre sí para su desarrollo. Es una sociedad, o sea, existe para crecer, para desarrollarse. Esa sociedad tiene división de trabajo, no sé, antes, no sé, la mujer se quedaba en la casa, el hombre iba a cazar, ¿no? Ahora es al revés, podríamos decir, pero aún así existe la división de trabajo, ¿no? Hay división del trabajo. Cuando hablamos de dinámica social, que es distinto a estática, lo que busca Comte es un estudio de leyes que se adecúen al movimiento y al desarrollo progresivo. Entonces, él va a desarrollar la ley del desarrollo progresivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todas las sociedades tienden a evolucionar y a progresar, ¿sí? Entonces, acá lo que hace Comte es incluir el estudio histórico de las sociedades, el estudio dialéctico de las sociedades, ¿sí? Tanto de las leyes de estadios, como dijimos antes, como también el estudio de las sociedades mismas en su proceso histórico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esta ley de desarrollo, hay sociedades que se da de una manera más rápida y en otras más lenta, y esta ley de desarrollo es una victoria del altruismo sobre el egoísmo, ¿sí? Es decir, la gente que va la gente que va viviendo en sociedad, que vive para otros, que es altruista y no es egoísta, evoluciona, ¿sí? O sea, la persona evoluciona y las sociedades evolucionan en la medida que son más altruistas y menos egoístas. Una sociedad egoísta tiende a ser menos sociedad porque, a ver, se tienden a cuidar los individuos entre sí. O sea, se cuidan para sí mismos y no comparten, no viven en común. Bien, entonces, ¿cómo te habla de esto, de la dinámica social y la estática social? Un poco ese es el pensamiento de Comte a la hora de hablar de sociología, ¿sí? Como fundador, ¿sí? Entonces, lo importante de Comte, ¿qué es? Entonces, el positivismo, ¿sí? Tenemos los estadios de la sociedad, los estadios positivistas, y por otro lado, el tema de la sociedad con la dinámica y la estética social, ¿sí? Ahora pasamos a Durkheim, ¿sí? Vamos a seguir con Durkheim, seguimos con otro filósofo francés, que también nace, vive en el siglo XIX, pero va a morir en el siglo XX, ¿sí? Es más contemporáneo. Más contemporáneo de hecho a Marx y a Max Weber. Y también es considerado padre de la sociología junto con Comte y va a mejorar el pensamiento de Comte, ¿sí? Acá anoté en el PowerPoint ideas claves que son muy interesantes. Me interesa que ustedes las puedan ir memorizando y las puedan ir teniendo en cuenta. Primero, hecho social. Segundo, división de trabajo, densidad dinámica, anomia, conciencia colectiva, el suicidio, que es un tema muy interesante que vamos a ver, la religión y la socialización, ¿sí? El proceso de socialización. Vamos a ir analizando cada una de estas ítems que son muy interesantes en el pensamiento de Durkheim. Ahora sí, no me voy a equivocar, no voy a decir Comte. Cuando Durkheim analiza el hecho social, ¿qué dice? Que es el núcleo de su pensamiento. ¿Y qué va a decir? El hecho social son las estructuras sociales, son las normas, los valores externos y coercitivos para los actores y los individuos, ¿sí? Es decir, son las cuestiones externas al hombre, ¿sí? Son las normas y los valores. Acá lo que hace Durkheim es separar la sociología tanto de la filosofía como de la psicología. Cuando Durkheim dice, cuando hacemos sociología no hacemos psicología social, ni siquiera hacemos filosofía. Sociología es algo propio, ¿no? Entonces vamos a estudiar los hechos sociales desde las normas, los valores y también desde la vida de los sujetos, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos de hechos sociales, ¿sí? Primero, existen hechos sociales materiales y existen hechos sociales inmateriales. Existen hechos sociales materiales que son muy claros, son muy evidentes. Por ejemplo, una ciudad, una arquitectura, el mismo derecho, ¿no? Es un hecho social material, ¿sí? Algo que se puede ver, ¿sí? Un hecho social puede ser una plaza, ¿no? Es un hecho social. Un hecho social inmaterial se refiere a cosas más que no se pueden ver, como las normas. Nadie ve las normas o valores, ¿no? Que están más en el ámbito de lo moral, podríamos decir. Entonces, este concepto de hecho social es muy interesante porque es lo que nos va a diferenciar
porque de hecho es el objeto de la sociología. El objeto de la sociología que es estudiar los hechos sociales, los fenómenos sociales y las relaciones humanas, ¿sí? Es interesante para poder comprender lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, el tema de la división del trabajo, ¿sí? ¿Qué es la división del trabajo para Durkheim? Es los grados de tarea y relaciones o responsabilidades especializadas. O sea, la división del trabajo significa que no todo recae sobre una persona, sino que hay muchos grados de colaboración en ese trabajo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en una monarquía, el que toma decisiones, el que legisla, el que es un juez es el rey, ponele, ¿no? El rey tiene los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Es rey porque dirige, es juez porque juzga y es legislador porque dicta leyes, normas. En cambio, o sea, ahí hablamos de, no hay una división del trabajo, podríamos decir, en una monarquía. En cambio, en una democracia sí hay división del trabajo. Tenemos un presidente que tiene el poder ejecutivo, tenemos a los jueces que tienen el poder judicial, que juzgan, que dan sentencias, y tenemos el poder legislativo, donde hay un montón de gente que nos dice las leyes, ¿no? Cómo vivir, por así decirlo. Bueno, ese es un tema muy bueno, cuestión. División del trabajo, ¿no? Se entiende más o menos. En ese sentido, Durkheim dice que en la sociedad se da lugar a la cooperación y la organicidad. En sociedades donde hay división del trabajo, hay más cooperación y más organicidad. O sea, más división del trabajo, más cooperación y más organicidad. Y dice Durkheim que existen dos tipos de sociedades ideales. Primero, un tipo primitivo y después un tipo moderno. En el tipo primitivo dice que son sociedades mecánicas donde hay poca división del trabajo y todo recae en pocas personas o en una persona, como decíamos recién, una monarquía, por ejemplo, ¿no? En cambio, en unas sociedades modernas, o en un positivismo moderno, existe solidaridad orgánica porque hay más división del trabajo y hay más unidad social, ¿no? Como dijimos, el contrario de recién. Después aparece otro concepto que es el de densidad dinámica, ¿sí? ¿Qué significa? Es la cantidad de personas en una sociedad y el grado de interacciones que producen entre ellos, ¿sí? O sea, Durkheim va a analizar las sociedades en cuanto a su densidad dinámica. Más densidad dinámica, ¿qué significa? Que sociedades tienen más interacciones y más personas. O sea, al haber más personas, tiene que haber más interacción entre ellas, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque dice que la división del trabajo y la cooperación superan al conflicto, ¿sí? Cuando hay pocas personas en el poder, por ejemplo, hay más posibilidad de conflicto que cuando hay mucha división del trabajo y mucha cooperación. Y por eso dice que una sociedad moderna es mucho mejor moralmente que una sociedad antigua, ¿no? Donde todo recaía en una persona. O sea, a más cantidad de personas, más interacción, más organicidad, y a eso llamamos densidad dinámica, ¿sí? Podríamos decir que como una contraposición a esto, también Durkheim habla de otro concepto que es la anomia, que es muy interesante para Durkheim. La palabra a es una palabra griega, aunque ahora voy a explicar, y nomia también es una palabra griega, ¿sí? Anomia significa una negación, a. Nomos significa norma, ¿sí? O, por ejemplo, átomo, átomos. Tomos significa parte y a es una negación. Átomos significa sin parte, ¿no? Por ejemplo, ahora en anomia vemos que significa sin leyes. Anomia significa sin leyes. El concepto de anomia para Durkheim significa que hay sociedades donde existe un debilitamiento moral, donde los individuos y actores viven como si no tuvieran leyes, ¿no? Entonces, la palabra anomia viene de esto de carecer de leyes. Y dicen que existen grupos humanos donde no existen leyes o parámetros morales y donde todo vale, ¿no? Esto tiene muchas consecuencias, sobre todo a la hora de la división del trabajo, por ejemplo. Otro concepto es el de conciencia colectiva. Dice que en las sociedades donde se da una mayor división del trabajo hay menos conciencia colectiva porque cada uno está pendiente de lo que tiene que hacer, ¿sí? En cambio, en sociedades donde no hay división del trabajo, hay más conciencia colectiva, ¿sí? ¿Por qué no hay división del trabajo? ¿Sí? Por ejemplo, en una monarquía que no hay división del trabajo,
en cuanto a lo político, hay más conciencia colectiva, ¿sí? Somos partes del rey, por así decirlo. En cambio, en una democracia hay menos conciencia colectiva y hay más, podríamos decir, un subjetivismo y un individualismo. Aún así, esta conciencia colectiva se da en grupos sociales como la familia, el Estado, la religión o instituciones educativas, ¿sí? Ya metiéndonos en un tema más profundo de Durkheim, es el suicidio, ¿sí? Estos conceptos que voy diciendo vayan teniéndolos en cuenta porque van teniendo su sentido en la medida que vamos profundizando. Durkheim habla del suicidio, ¿sí? Analiza el suicidio no tanto desde lo psicológico, sino desde lo social. ¿Qué va a decir? ¿Por qué hay sociedades donde hay más suicidios, la tasa de suicidio es más alta, y hay sociedades donde la tasa de suicidio es más baja o más alta, ¿no? Entonces él va a dar 4 grandes tipos de suicidios divididos en 2 grandes grupos, ¿sí? El primer grupo, ¿sí? Podríamos decir, es los que responden a más o menos grado de integración social. Entonces, integración social más menos va a determinar tipo de suicidio. Entonces, a más integración social, Durkheim llama el suicidio como altruista. ¿Qué significa esto? Una persona que está recomprometida socialmente, que está remetida, es capaz de sacrificarse, inmolarse por el bien de la comunidad, ¿no? Ese es el suicidio altruista. En cambio, el suicidio egoísta es cuando no hay integración social y una persona se corta sola, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se hunde un barco y la persona dice, no, yo acá no me quiero morir con estas personas, me muero solo, por ejemplo, ¿no? Es un suicidio egoísta. Que responde a un menor grado de integración social. Por ejemplo, el suicidio egoísta, acá estoy leyendo en el Power, dice, se da cuando el individuo no está integrado, ¿sí? Y esto genera sentimientos de vacío, ¿no? Y no de pertenencia, de soledad, ¿no? ¿Vieron cuando a veces uno es agredido o siente bullying, ¿no? Uno se siente vacío, ¿no? Se sentís mal y como que no querés existir más, como que te da ganas de no sé, no estar ahí, ¿no? Por eso es tan interesante ver en los grupos sociales cuánto sentido de integración hay, ¿no? Y dice, ¿no?, que dice que la religión protege contra esto al promover sobre todo la socialización, ¿no? La religión es una medicina contra el suicidio egoísta. El altruista ya lo dije. Ahora pasamos al otro grupo de suicidio, que es el suicidio anómico y fatalista, ¿sí? Que no tiene tanto que ver la integración, sino acá la variable va a ser la regulación, ¿sí? Dice que sociedades muy reguladas o sociedades no reguladas van a dar un suicidio anómico o un suicidio fatalista. Por ejemplo, el suicidio anómico se da cuando dijimos anómico, significa sin leyes, entonces no hay regulación, ¿sí? El suicidio anómico se da cuando cuando las fuerzas de regulación de la sociedad dejan de tener fuerza sobre los individuos. O sea, no hay normas y no hay un parámetro, ¿sí? Esto se da cuando, dice Durkheim, cuando hay mucho crecimiento económico o cuando hay mucha depresión económica. Porque cuando hay riqueza y abundancia puede pasar el suicidio anómico. Porque se da el sentimiento de autosatisfacción, ¿sí? Entonces ya está, no me queda por hacer nada. Entonces me libro a hacer cualquier cosa, ¿sí? Y también cuando hay una depresión económica, también se pierde el sentido de autoridad, se pierde el sentido, che, bueno, ¿qué nos provee ahora, ¿no? Entonces se da este sentido anómico. Dijimos que el suicidio anómico es cuando no hay control, ¿sí? Cuando hay una anomia. Un ejemplo claro, me gustaría que lo puedan investigar, es el caso de Favaloro, de este médico argentino que se suicidó. Después tenemos el suicidio fatalista, que es cuando la regulación es excesiva, ¿sí? O cuando hay presión de las autoridades. Por ejemplo, cuando estamos en una dictadura, ¿no? Suicidios fatalistas es cuando, no, yo no aguanto más esto, no aguanto más esta presión. Podríamos decir, un caso Nisman, podríamos decir, ¿no? Pero no, o sea, ni siquiera sabemos si ese caso es tal cual así.
O sea, cuando hay mucha presión por autoridades o mucha presión moral o mucha presión excesiva externa, es posible que un individuo se suicide fatalmente, ¿sí? Bueno, otro concepto que analiza Durkheim es el tema de la religión, ¿sí? Ya hablamos un poquito, fuimos anticipando el tema de la religión como una medicina contra el suicidio. ¿Qué es la religión? Dice Durkheim, es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas. Para Durkheim la religión es una creación social, es un fenómeno social, ¿sí? ¿Y cuándo nace? Cuando ciertas personas definen ciertos fenómenos o cosas como sagradas o profanas, ¿sí? ¿Qué significa sagrado o profano? Lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Lo sagrado es aquello que se puede hacer y aquello que exige obediencia, respeto, misterio, honor. Y lo profano es aquello que es lo prohibido, ¿sí? Lo que no se puede hacer. Cuando Durkheim analiza la religión, ve tres cosas, ¿no? Primero, creencias religiosas, ritos y comunidad moral. Cuando analiza la religión en cuanto a creencias religiosas, dice que son representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas, ¿sí? O sea, ¿qué son las creencias religiosas? Son representaciones, son imaginarios, son mitos, son textos que van a representar las cosas sagradas, ¿sí? Son símbolos, ¿sí? Los ritos que son conductas, son reglas, ¿sí? Y modos de comportamiento ante lo sagrado, ¿sí? Vos cuando pasas por ante una iglesia tenés que persignarte, ¿no? Por ejemplo, eso es un rito, ¿sí? Hay muchos tipos de rito, ¿no? Y después la comunidad moral, ¿no? Que es la comunidad de fieles o adherentes, ¿sí? Y esto es muy importante para el proceso de integración y regulación. Por eso la religión es importante para el tema de los suicidios. Otro tema muy importante y el último tema que va a hablar Durkheim es el proceso de socialización, ¿sí? ¿Por qué esto? Cuando Durkheim hace sociología sobre sociedades, sobre el grupo de personas y también sobre los individuos, ¿sí? Aún así, Durkheim sostiene que los individuos siempre van a ser moldeados por la sociedad, ¿sí? Entonces dice que la libertad de los individuos, o sea, yo como individuo, un ser moral que tiene una conducta, mi libertad tiene que ser educada, ¿sí? Entonces el proceso de socialización es el proceso por el cual las personas son educadas en su cultura, en sus códigos, en sus normas, ¿sí? Entonces el proceso de socialización es la integración, por un lado, y la regulación, ¿sí? Que hablamos antes. Para que su propia libertad no sea caótica, sino que sea ordenada en su conducta y en sus costumbres. Por ejemplo, cuando vemos un proceso de socialización débil, es cuando hay más anomia y hay más suicidios, claramente, ¿no? Este proceso de socialización tiene tres partes, ¿no? Tres aspectos. Una es la disciplina, ¿sí? En todo proceso de socialización, todo proceso educativo, tiene que haber disciplina, ¿sí? ¿Para qué? Para poder controlar las pasiones, porque los individuos se descontrolan, ¿sí? Las pasiones son vistas como algo malo y algo que esclaviza al hombre en lo contrario a lo que es el sentimiento de regulación, ¿no? También este proceso de socialización lleva a un sentimiento de autonomía, ¿sí? El individuo, al ser educado, él mismo va adhiriendo libremente a normas y él mismo va deseando esas normas. No es que tipo le imponen las reglas y él tiene que obedecer y está reprimido, ¿no? Él mismo, el proceso de educación significa que él interiormente va queriendo, va deseando voluntariamente esas normas, las va viendo como buenas, ¿sí? Y por último, socialización, que es el sentimiento de respeto a la sociedad y al sistema moral, ¿sí? Entonces el proceso de socialización se culmina cuando el sujeto ya comprende y ama a la sociedad, ¿no? Respeta a la sociedad y este sistema social, moral, perdón. Muy bien, hasta acá las ideas de Durkheim y Comte, ¿sí? Yo les voy a dejar en ahora cuando se suba el video, junto con el video les voy a dejar unos textos de un autor que se llama Ritzer, ¿sí? Ahí les voy a dejar las páginas donde se encuentran los autores. Les pido que lo lean, ahí tienen material que va a profundizar, ¿sí? Es un material para profundizar, para ampliar
Así que nada, los dejo para que lean, ¿sí? No les dejo ninguna tarea sobre eso, pero les recomiendo que lo lean, ¿sí? Ese texto. Son textos largos, pero les recomiendo que y están muy buenos para leer. Cualquier duda me comentan, me escriben y los vamos viendo, ¿sí? Un abrazo y nos vemos en la próxima clase.